Buenos días a todos y a todas. Primero, permítanme que dé las gracias a la organización por haberme invitado y debo decirles que me siento muy feliz por una razón. Buena parte de mi trabajo lo he desarrollado en relación con los territorios despoblados y desfavorecidos de la España interior, y he colaborado muy activamente con los grupos de acción local, sobre todo en el periodo del año 2000 hasta aproximadamente 2015-2016, fundamentalmente en la provincia de Soria, que ha sido mi laboratorio. Me alegra mucho que Tierras Sorianas del CID esté aquí con nosotros, sobre todo en la elaboración de un modelo de gestión sostenible sobre los recursos micológicos, donde trabajé casi con 19 grupos en Castilla y León. Fue una tarea excepcional. O un proyecto sobre el patrimonio cultural en Soria en concreto y Soria románica, con una aportación extraordinaria. Y soy una absoluta defensora de los grupos de acción local. Y además lo he demostrado siempre. Y creo que buena parte de cosas que yo os voy a presentar o que se han hablado aquí, la base de los grupos de acción local es imprescindible por dos razones. Una, porque habéis creado territorio. Y como yo voy a hablar precisamente de territorio, creo que los grupos, cuando se han perdido a veces unidades territoriales tradicionales, las comarcas tradicionales, precisamente por despoblación, los grupos habéis creado un nuevo territorio y dentro de esa creación de territorio habéis creado unas señas de identidad. Y creo que lo más importante precisamente para fijar población y atraer población es tener una identidad territorial, pero al mismo tiempo que las medidas que se hagan tengan precisamente una contextualización en el territorio. Me ha alegrado mucho escuchar a los compañeros que me han precedido. Espero no defraudarles porque han sido dos presentaciones excelentes. He aprendido mucho y han demostrado también de forma más indirecta que el territorio es importante y que la dimensión territorial de los procesos es trascendental. Por eso, y con la ayuda de Genma, que realmente, la anterior, es la que puso casi, la primera, la que puso casi el título, pues yo os voy a hablar de precisamente la transición ecológica, pero desde la perspectiva territorial. Y he partido de un objetivo fundamental, y es precisamente la transición ecológica asociada al Pacto Verde Europeo. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos entendido, a lo mejor no intencionadamente, la transición ecológica como una dimensión más sectorializada de los problemas o más sectorializada de las acciones. Pero en cambio el Pacto Verde Europeo la define como una verdadera ruta para un crecimiento económico nuevo, para una cohesión territorial equitativa y justa, que ahora no tenemos, y un reconocimiento de otros recursos, y ahí añado yo, que potencian una nueva competitividad, como después os señalaré. Pero difícilmente podremos entender el Pacto Verde y tal y como se entiende la transición ecológica si no somos conscientes que vamos a actuar sobre un territorio heredado. Queremos cambiar un territorio, pero es que tenemos un territorio heredado precisamente de unas situaciones y de etapas anteriores que han resultado en algunos casos como
trampas del crecimiento económico y precisamente su relación territorial. Y a este respecto yo me formulo una pregunta. ¿De dónde venimos? Pues venimos de un crecimiento económico intensivo, generalmente cortoplacista, que se genera precisamente en todos los países industrializados del mundo. Y no solamente España. España es un ejemplo más y además con una situación tardía. Normalmente se medían grandes logros y grandes avances que se han hecho y muy importantes, tanto económicos como sociales, pero a veces esos logros y esos avances quedaban enmascarados por varias razones donde había problemas. ¿Qué aspectos enmascaraban los problemas que se asociaban a esos logros o a esas acciones? Primero, ¿cómo hemos medido ese crecimiento? Hemos utilizado siempre, generalmente, 3 indicadores: el Producto Interior Bruto, la renta y el empleo. Pero nunca hemos dicho ni analizado a qué costes se producía ese crecimiento, qué costes sociales, qué costes ambientales tenía ese crecimiento o qué costes territoriales. Otra cosa que hemos tratado siempre de hacer es una convergencia con respecto a terceros. Es decir, España ha crecido en renta. Algunos, yo soy probablemente la mayor de los que estáis aquí, pero yo recuerdo incluso cuando era estudiante que había que converger España con respecto a superar los $1.000 en ese momento para salir del subdesarrollo. Luego lo trasladamos a crecer para converger en renta con regiones o países europeos y sobre todo para la aplicación de los fondos estructurales que vosotros conocéis muy bien, sobre todo en regiones de objetivo 1, criterio exclusivo de renta. Pero hemos visto si esa renta ha tenido de verdad otras transformaciones, porque la renta puede ser una trampa. Primero, porque puede crecer por disminución de la población, pero en Europa por la integración de territorios menos desarrollados que han bajado una renta media europea. Con lo cual entramos ahí en una trampa del desarrollo que de alguna forma no está midiendo una realidad. Pero voy más. Yo he hecho un estudio donde se ve dónde existe la competitividad regional en Europa más importante y desde luego las regiones españolas que han recibido objetivo 1 no son las más competitivas. Sale como región competitiva Madrid, es decir, regiones o comunidades autónomas en nuestro caso que han tenido otro tipo de acción. No hemos sido competitivos. Por ejemplo, el bienestar social, de acuerdo con los indicadores de la propia Unión Europea, tampoco lo hemos alcanzado. O sea, la renta ha sido un indicador, pero no ha medido otros aspectos que teníamos que haber lógicamente desarrollado. ¿Qué hemos hecho? Una gran transformación a través del crecimiento económico. Hemos tenido una convergencia, pero tremendamente polarizada. Desde el punto de vista territorial, sin una cohesión que ha determinado desequilibrios y desigualdades. Segunda trampa, no solamente cómo la hemos medido, sino en qué territorios. Generalmente, ¿qué territorios hemos utilizado? Unión Europea, Estado y regiones. Para Europa es la región. Luego cada país, como bien sabéis, puede ser los Länder, nuestras comunidades autónomas o lo que sea, territorios subestatales. Pero ahí hay lo señalaba ahora mismo Elena, una nueva trampa, rural-urbana y no solo rural-urbana metropolitana, que todavía añade una trampa más en ese crecimiento. Yo eso precisamente lo analicé en un informe que sirvió para cambiar 2 artículos del FEDER, que vosotros también conoceréis, sobre todo con el actual alcalde de Soria,
con la Federación Española de Municipios y Provincias y con un representante en Bruselas, Serafín Pazos Vidal, yo llevé todo el peso científico del informe y ellos todo el peso político. Y eso sirvió para modificar precisamente por buena parte de la teoría que os voy a presentar en estos momentos. La metropolización ha enmascarado muchos de los problemas internos que en España, que ha producido pues una economía totalmente desequilibrada, una economía que ha tenido unos aspectos tremendamente positivos, pero que lejos de llegar a un equilibrio territorial efectivo. Y hay unas pinceladas que quiero comentar de antecedentes, porque pueden ser muy interesantes para ver las modificaciones, como señalaba antes precisamente Joaquín, en cómo hemos evaluado la PAC para que nos sirva a la futura, qué hemos hecho antes para que no cometamos los mismos errores. Una de las cosas fundamentales fue la fuerte desagrarización, porque aunque hubo cambios en el mundo rural, no hubo innovación. Unos cambios que no sirvieron nada más para una gran presión demográfica, que genera una emigración forzada. La gente no se fue porque quiso y no se ha ido porque ha querido, sino porque no ha podido vivir en sus territorios. Y además eso se añade a una industrialización tardía que empieza en los años 60 ya obsoleta, pero que establecía una equivalencia o una simbiosis perfecta entre mano de obra no preparada e industria intensiva en mano de obra no en capital. Con lo cual, un acoplamiento perfecto. Emigración forzada e inmigración, ¿dónde? Como veréis. Pues en la eficiencia de la gran ciudad. La gran ciudad era la eficiente, por las economías de escala, por las economías de aglomeración, porque la industria llama a la industria, etcétera, etcétera. Eso ya se ve en el primer Congreso Nacional de Ordenación del Territorio de 1978, en el cual yo presenté mi primera comunicación precisamente sobre que la energía eléctrica en Aragón no había determinado la producción-desarrollo territorial. Guárdense esta idea porque después también aludiré a ella. Año 78. Al mismo tiempo, la Constitución lo señala y crea un fondo que me alegró muchísimo por primera vez oírselo a un presidente, que fue el Fondo de Compensación Interterritorial. Ese fondo ha estado muerto, parado, no ha tenido fondos. Y precisamente la Constitución lo vio porque ya había territorios y regiones en España que habían perdido buena parte de sus recursos en favor de otros territorios que los habían ganado. Regiones y territorios ganadores a costa de perdedores que la Constitución lo señala. Y generalmente hablamos a veces de financiación territorial, pero no hablamos de fondo de compensación. Al primero que se lo he oído es al presidente Sánchez. Hay algunas cosas que a lo mejor no comparto. Esta me pareció una idea excelente. No lo he vuelto a ir, pero creo que es un fondo que debe de estar ahí. Luego, ¿por qué hemos permanecido 60 años con esta situación? Algo fundamental precisamente para el Pacto de Estado. Pues hemos permanecido 60 años porque nuestra economía vulnerable de partida ha estado pasando por una serie de crisis muy fuertes, 70 al 83, 93 al 98, 2008, 2020, que siempre hemos intentado paliar los problemas rápidamente, pero sin una transformación estructural. La primera creó un gran paro, que era objetivo, crear empleo, que se potenció sobre todo el sector servicios y el turismo. Una economía totalmente desequilibrada y una economía tremendamente vulnerable, como lo estamos viendo, algo que me preocupa, que la industria, por ejemplo, manufacturera, sigue perdiendo peso. Y eso es un tema que tenemos, lógicamente, que resolver.
pero además esa situación económica donde se asocia crecimiento económico intensivo a modelo territorial de concentración. Concentración de la inversión, concentración del empleo, concentración de la producción y, por consiguiente, concentración de la población. Un modelo territorial de concentración que genera ya una importante brecha inversora rural-urbana, porque ese modelo no lo genera solo una economía de mercado, lo han generado también políticas públicas que han determinado unas inversiones a veces desequilibradas, y prueba de ello es la gran brecha también señalada por Elena, rural, urbana, metropolitana sobre todo, creciente. Y esto es un problema, porque hemos excluido, no solamente por la brecha existente, es que se han excluido territorios dentro del sistema económico general nacional. O sea, no hemos contado con unos recursos que ahora estamos viendo que son importantes y no hemos dado cuenta de los problemas que tanto el abandono como la congestión estaban creando. Por lo tanto, hemos hecho un cambio económico trascendental, pero sin una cohesión territorial, lo cual, de alguna manera, pues, ha generado, puedes pasar, que ese crecimiento intensivo cortoplacista, unido a un modelo territorial de concentración, deficiente en un momento determinado, ha resultado ser problemático en el momento actual, tanto a nivel planetario y mucho más a nivel español, donde las desigualdades son trascendentales. Es un modelo insostenible. Por eso yo quiero llamar la atención que tan insostenible es y ha sido la producción que ha determinado la transición ecológica como nueva ruta productiva, como tan insostenible es el modelo territorial de concentración, desertización. Yo supongo que todos vosotros huís y rechazáis el término de España vacía y vaciada, que me parece un insulto para quienes están viviendo los problemas y a pesar de ellos están demostrando que otra ruralidad es posible. Por lo tanto, España despoblada y desfavorecida frente a una concentración es tan insostenible como una producción intensiva que tiene que pasar a un desarrollo sostenible a través de la transición ecológica. Entonces, ¿por qué hemos necesitado un nuevo modo de producción? Y Elena lo ha presentado en cifras estupendamente, la crisis del planeta. En segundo lugar, un nuevo modelo territorial por la crisis metropolitana, que ya es muy fuerte, como voy a ver a continuación. Y además porque hemos perdido importantes recursos por abandono y por marginación del sistema productivo. En ese sentido, los problemas planetarios, y quiero recordarlos precisamente, porque quienes creemos en la necesidad del cambio climático, quienes creemos en que es imprescindible, tenemos que combatirlo frente a los negacionistas, que generalmente son negacionistas con intereses populistas, pero a veces sustentados en el descontento social. Es decir, aprovechan por eso, es trascendental en la propia reforma de la PAC, todo lo que se está haciendo, de cómo se está funcionando para cambiar las cosas, en ese sentido, para evitar cualquier descontento que pueda ser utilizado como herramienta de rechazo a algo que es imprescindible. Habéis visto muchas manifestaciones recientes. ¿Cuántas pancartas a veces hay
contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contra la Agenda 2030, de personas precisamente que están viviendo de unas ayudas de la PAC, eso es una manipulación. Y esa manipulación hay que combatirla con información. Y yo solo quiero daros dos datos ahí. 1972 es un año clave. Ahí se publica el primer informe de Naciones Unidas a través de la Conferencia de Estocolmo de Solo una Tierra. Pero a mí el informe, que me parece fantástico, porque todo lo que está pasando, se dijo ahí, es el informe Brundtland, de 1987, dirigido por la primera exministra noruega, que es un informe que habla de todo y es la que relaciona precisamente sistema productivo con modelo territorial y cómo el cambio productivo no debe ir al margen del cambio territorial. Eso fue Río en el 92, la conferencia de las partes, que ahora tenemos la del 2030. Estoy deseando, ya nos dirás todo lo que pasa, porque ya ha anunciado Estados Unidos que no va, que va a haber un problema serio y es tremendo, uno de los países que más contamina precisamente en el mundo, que curiosamente ha tenido la respuesta China. Ahora China dice que sí, que va a actuar precisamente, pero bueno, no se puede tener a dirigentes, diríamos, no sé ni qué calificativo emplear, porque que a mí me desconcierta, no sé si es ignorante, es chulo, es tonto, no lo sé. Prefiero decir a dirigentes que no deberían estar, porque su responsabilidad social y sobre todo económica y de planeta es tremendamente grande. Por lo tanto, solamente deciros que en Estocolmo, que siempre ha habido una universidad muy relacionada con todos los temas de cambio climático, hemos superado de los 9 límites planetarios de Rostow, hemos superado ya 7. Y los otros 2 estamos a punto de superarlos. Es decir, la Tierra ya dice, basta, no puedo más. Y tiene una respuesta, lógicamente. Y todo eso hay que hablarlo para que los negacionistas, que no tienen generalmente ninguna base, realmente no existan. Pero junto a esos problemas planetarios que exigen otra forma de producción, empiezan a destacarse las externalidades negativas de las áreas metropolitanas. Por eso a mí me falta muchas veces en los debates de transformación económica que no se tiene esa dimensión del modelo territorial. Me ha encantado la diapositiva de contaminación, te la voy a pedir, Elena. Quienes más contaminan es el transporte. Y quien más contamina es el sistema metropolitano por la movilidad. Me vais a permitir solo una licencia, no lo iba a poner. Vamos a pasar rápidas estas diapositivas después de la conclusión. Es otra, aquí. Aquí tenéis una diapositiva, yo no la iba a poner aquí, pero al sacar, Elena, ese dato, permitirme esos minutos que lo robe de mi texto. Son las áreas de emisiones en Europa y buena parte de Próximo Oriente, en general, que coinciden perfectamente con todas las áreas de producción y con todos los grandes sistemas metropolitanos. Es toda la zona, por supuesto, de la cadena penina, el Gran Londres y toda su área de influencia, toda la zona de la Ramstan-Olan y que coge casi el eje del Rin, el Po, que fue el gran contaminante y difusor en la COVID, si os acordáis, pero después en Madrid y el área metropolitana de Madrid y el área metropolitana de Barcelona. Recuerdo que en un debate que hubo precisamente sobre el Think Europe en una zona como Soria, pues yo hacía referencia a estos costes. Y hubo una persona
que tenía un puesto precisamente importante en Naciones Unidas, que me dijo: profesora, pero es mucho más rentable una escuela en el sur de Madrid que no en un pueblo de Soria. Y dije: bueno, si usted lo mide así, por gente, a lo mejor, pero ¿y si medimos lo que cuesta la contaminación de Madrid frente a lo que absorbe a lo mejor Soria? Ya se cayó, ahí fue otra cosa. Pasa solo la siguiente. Madrid en hora punta. Es la movilidad. Pasa la siguiente. Eso es la metropolización. Por lo tanto, volvemos a nuestro capítulo anterior, es decir, a la segunda diapositiva, donde de alguna pasa ahí. Hemos dicho las externalidades de los grandes centros urbanos, donde ya se sitúa que un 40% de la población metropolitana en general tiene riesgos de salud, precisamente por la contaminación, graves problemas también de salud derivados de la soledad en la gran ciudad, que también son muchos, del estrés en la movilidad, porque son horas y horas de vincular tu residencia con el trabajo en un sistema metropolitano, porque la concentración económica se ha visto en la propia difusión de COVID, que ha sido mucho más difícil de paliar los problemas en las áreas metropolitanas que en las pequeñas ciudades relacionadas con la economía familiar, que han tenido mucha más versatilidad para cambiar una determinada producción a los EPIs, por ejemplo, que se requerían en la COVID. Eso no lo ha hecho la gran empresa, porque también hay graves problemas ya de desigualdades. Informes tan diferentes en Madrid, como por ejemplo comisiones obreras o Cáritas diocesanas, llegan a la misma conclusión. El 25% de la población infantil en Madrid está en riesgo de pobreza. Y ahí hay un problema gravísimo de vivienda que estamos viendo que no está resuelto, y hay un problema de calidad de vida. Esta crisis de modo de producción y esta crisis metropolitana, ¿cómo se está traduciendo en España? Yo lo primero que quiero señalar es que la transición ecológica hay que verla también como la gran oportunidad de cambio en relación con el valor de la naturaleza. Si analizáis todos los índices de competitividad que funcionan en el mundo, derivados de las grandes empresas, los bancos, instituciones, ¿qué aparece? Talento, tecnología, innovación, emprendimiento, todo lo que queráis, infraestructuras, hasta sanidad, servicios. Jamás aparecen los recursos naturales. No han contado para nada. ¿Por qué? Porque había una gran relación en el comercio internacional y estaba muy cubierta la necesidad de un país por la de otros, hasta que hemos empezado a aprender que somos vulnerables. ¿Sabéis cuándo saca la Unión Europea su primer estudio sobre las materias primas que utiliza la Unión Europea y su necesidad? En el año 2022. No producimos prácticamente nada de materias primas conforme a lo que necesitamos. Una dependencia absoluta de Rusia y de China, que eso también repercute en buena parte de las políticas internacionales. Por lo tanto, hay que ver que esa relación de la naturaleza nos ha situado, por supuesto, a un nuevo crecimiento de la producción, pero al mismo tiempo a valorar territorios que han estado tradicionalmente ignorados porque su naturaleza todavía tiene futuro. No ha tenido presente
pero ha tenido y puede tener futuro. Y son precisamente sus recursos naturales. ¿Qué es y qué tenemos que aprovechar? En primer lugar, precisamente, para modificar nuestra estructura de producción. Y ahí son trascendentales los programas estratégicos, los PERTES. Hay dos que afectan mucho al mundo rural y que a mí me encantan que se hayan puesto. Uno de la industria agroalimentaria, otro de la economía social y de los cuidados. Pero ningún PERTE tiene una dimensión territorial. Todos dicen que sean innovadores, la tecnología, que tiene que haber conexión a la red. Nada, ninguno hablan de que es importante determinar nuevas localizaciones que vayan asociadas a esa nueva forma de producción y a un nuevo territorio. Por lo tanto, que la ventaja que pueda tener ese cambio económico en nuestro territorio, yo veo precisamente que la metropolización sigue teniendo un protagonismo casi en sí misma, pero al mismo tiempo no somos conscientes de que la crisis rural es una consecuencia de ese modelo territorial de concentración, que es algo más que un problema demográfico. No estoy conforme solo con reto demográfico, porque es verdad que hay problemas de envejecimiento, problemas de estructura, todo lo que queráis, y lo sabéis vosotros muy bien, que yo no voy a repetir. Pero es que nos olvidamos de las consecuencias económicas, pérdidas de recursos al sistema productivo, pérdida de saber hacer local, pérdida de nuevas profesiones que fueron antiguas y que se habían perdido, que nos olvidamos de la brecha, sobre todo en inversiones en infraestructuras a la que ahora me referiré, y que nos olvidamos de que ahí hay una potencialidad, porque frente a territorios problema, hay también la idea de territorio potencial y de territorio recurso. Pero que si sigue el abandono del capital humano, trae consecuencias ambientales. Aquí hay una persona que os hablará después del problema de los incendios, de lo que ha supuesto la falta de gestión como fundamento de la primera prevención. Hablamos de prevención, pero nos olvidamos de la gestión. En un sector en el que el 72% de la propiedad es privado y donde hay mucha propiedad abandonada. Estamos en un proyecto, yo estoy con ellos, el proyecto ha sido liderado por ellos y agradezco muchísimo a Elena porque nos lo apoyó desde el primer momento y quizá también en un momento que había sus dudas, pero ella apostó por nosotros. Y es la recuperación de la propiedad forestal abandonada. Y estamos viendo, para que precisamente, y Pedro os lo señalará después, que haya un impulso de las economías desde abajo, de lo pequeño, y que no vengan fondos de inversión o multinacionales a una zona que está abandonada y que ha tenido grandes repercusiones ambientales por ese abandono. Hay problemas sociales. Conocéis muy bien la sociedad rural. Yo creo que me la conozco también muy bien. A veces no es fácil. No es fácil, precisamente por lo pequeño, precisamente porque están muy decepcionados, precisamente porque no nos creen a veces. Porque cuando se trabaja con ellos y se informa, desde luego sí que actúan bien. Pero hay problemas sociales derivados de esa estructura de escasa población, como los hay de gobernanza. A veces se ignora lo local y la administración local, pero también a veces la administración local no tiene capacidad precisamente para ello. Por ello, para mí, el problema de la despoblación, más que un problema demográfico, es una crisis de territorio.
Y voy con la última diapositiva. ¿Por qué vemos que hay una posibilidad en ese motor de cambio? ¿Y qué oportunidades a la vez y qué riesgos vemos? Bueno, creo que os ha señalado Joaquín todo lo referente a la PAC. Estamos en un momento clave en Europa y España tiene que dar una batalla en la Unión Europea muy dura. Mirad, yo veo una fluctuación muy grande. Primer discurso de la señora presidenta de la Comisión, la Europa Verde, a tope. A los 2 años ya era la Europa social. Después era la Europa competitiva, con el informe Draghi y el informe Letta. Y el último discurso de septiembre fue la Europa libre e independiente, es decir, la de la defensa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en Europa? Y se ha logrado sacar la PAC, que no ha sido fácil, Joaquín. Acuérdate que primero lo presentaron como un fondo, como un paquete único. Pero es que a mí me da mucho miedo que solo hayan sacado la PAC de un paquete único donde no aparece para nada la cohesión. Que Andrés Rodríguez Pose, discípulo mío, y que ha dirigido precisamente todo el trabajo de la cohesión europea, pues me dice que prácticamente ni se menciona. Y hay un estudio hecho sobre la necesidad de una cohesión. Por ello, Europa es imprescindible y España tiene que estar allí con una política seria y reclamando porque dependemos mucho en nuestro futuro. Pero al mismo tiempo, esa transición ecológica, ¿qué oportunidades y qué riesgos nos podemos tener? Ante ese territorio heredado, y me refiero exactamente al territorio heredado rural, despoblado y desfavorecido, consecuencia de la metropolización exactamente. Ese territorio rural que lo he definido como una verdadera crisis de territorio. Vamos a hablar, sin embargo, de territorio recurso y territorio problema. Jamás podremos hacer una transformación ecológica con dimensión territorial efectiva si no tenemos en cuenta los estrangulamientos que tenemos en estos territorios que hemos heredado de todo aquello que ha propiciado la transición ecológica. Entonces, uno de los primeros estrangulamientos para poner en valor sus recursos es, lógicamente, las inversiones. Es una política pública verdaderamente comprometida con inversiones, pero también con la normativa. Cuando yo veo la normativa europea, pues se hizo una normativa general, Ley Europea del Clima. Yo veo la española, que es muy buena, se han conseguido muchas cosas, pero nuestra normativa es cambio climático y transición energética. Es decir, hay un sesgo, o al menos parece deducirse, en una vinculación del cambio climático con la transición energética que yo pido que se tenga mucho cuidado, porque luego cuando se analiza en profundidad realmente se habla de una forma indirecta, que se tenga en cuenta que es una ruta de cambio productivo global y de una ruta donde el modelo territorial también es importante. ¿Y por qué las inversiones? Porque son territorios con una gran brecha en inversiones territoriales grandes, en transporte, en comunicaciones. Todavía hay problemas en el territorio. En infraestructuras de incendios, por ejemplo, infraestructuras forestales que tienen grandes problemas en este momento, infraestructuras hidráulicas que también hemos visto actuaciones y situaciones verdaderamente comprometidas. Nuevas inversiones son fundamentales para corregir los estrangulamientos de un territorio que ha formado parte de una economía que generalmente ha crecido, que ha tenido una gran transformación social, pero que no ha habido una cohesión territorial. En segundo lugar,
contar con los recursos productivos naturales y con la tradición y la bondad de lo que tienen estos territorios y hablar de un verdadero desarrollo rural. Para mí, en ese concepto es algo más que el segundo pilar de la PAC, que siendo trascendental, yo lo vinculo más en la línea de Cork del año 2006 y del año 2016. Es decir, un desarrollo rural que tiene una vocación fundamental de producción de alimentos. Por cierto, a veces no se dice, no faltaron alimentos en la pandemia. Faltó a veces harina, porque todos nos dedicábamos a hacer pastas y esas cosas, pero no faltaron alimentos y tuvimos un abastecimiento fantástico. Y eso venía del mundo rural. Por lo tanto, no perdamos nunca que la visión fundamental tiene que ser la de producir alimentos, una visión agraria y una visión forestal. Y yo ahí me pregunto también si está bien esa desagregación de lo forestal del sector agrario o del propio mapa. Es una sugerencia que creo que había que reflexionar incluso en este pacto a efectos precisamente, como se ha visto ahora en los incendios, con la relación que puede tener con la ganadería, que además ha sido señalada precisamente en la exposición de Elena, que puede ser un tema interesante, agrario y lógicamente forestal. ¿Para qué? Para tener valor añadido. Y el valor añadido local. Pues decimos, no, es que el sector primario tiene muy poca población activa y apenas en el PIB, cuidado. ¿Y dónde está la industria que necesita para producir? La agricultura, dónde está la industria química, dónde está la de maquinaria, etcétera, genera unos grandes empleos en Europa, están en otro sitio. Está localizada en otro sitio. Todos los inputs agrarios e incluso los outputs comerciales no se localizan en los territorios rurales. Han ido al fenómeno de la metropolización. Necesitamos generar valor añadido local a partir de una industrialización, a una tecnología punta y a los recursos locales. Por supuesto que tenemos también que ver otras alternativas productivas, como por ejemplo la energética. Se ha hecho un grandísimo esfuerzo en España en una producción de renovables como nunca, y esa es una realidad. Pero yo al menos he pedido que hagamos un debate en profundidad de los efectos territoriales y de desarrollo territorial que han tenido la producción de energías renovables. En ese sentido, hay que ver si de nuevo recursos locales como la producción de energía o el agua se convierten en unos nuevos extractivismos que no generan nada más que quitar recursos de territorios locales en virtud de las demandas de otros territorios donde se va a producir una transformación. Y me da igual en la producción de energías renovables, en cómo han funcionado los mecanismos de compensación territoriales de las empresas, a ver cuánto piscina olímpica hemos creado y cómo se han hecho algunas inversiones, o también ver de alguna manera qué va a pasar con esas baterías soterradas que van a generar una producción de energía para venderla en horas punta y captarla en horas valle. Una labor estupenda que merece ahora una reflexión. Aquí tenemos a un gran técnico también en energías renovables y yo espero que sus resultados pues, puedan ayudar precisamente a ese debate que creemos, que yo creo que todavía no ha tenido el desarrollo que se debería hacer. Y por supuesto el turismo puede ser importante porque el mundo rural tiene un patrimonio absolutamente inmejorable, tanto cultural, histórico, artístico como natural.
porque el patrimonio natural es un patrimonio cultural. Si existen espacios protegidos es porque ha habido una cultura de uso que ha protegido precisamente esos espacios. Y por lo tanto, un turismo que puede ser bueno, importante, pero no determinante de una economía. No podemos sustentar el mundo rural sobre monoproducciones sin valor añadido, sino sobre una producción integrada. E integrar en la idea de competitividad la competitividad territorial en orden al valor de los recursos naturales. Y eso solo se arregla considerando que las metrópolis no pueden seguir creciendo y creciendo y creciendo sin transformación. Tiene que haber una voluntad política también de descentralización que se ha empezado. Sevilla es un ejemplo de algunas actuaciones. Soria ha sido un ejemplo, Centro Nacional de Fotografía, Centro Nacional de Proceso de Datos. ¿Por qué todo tiene que ir a las metrópolis? Eso es una política pública verdaderamente eficaz. Y generar también una integración rural, sobre todo muy basada en la comarcalización, para a efectos de tener una jerarquización en inversiones y una optimización de inversiones donde vosotros podéis jugar un papel trascendental en asociación con las ciudades intermedias. Las ciudades intermedias no han sido tan marginadas como lo rural, pero casi. ¿Quién puede establecer más la conexión urbana-rural? Ciudades intermedias de proximidad con lo rural, que también tienen sus ventajas y que, por cierto, y ya paso a las conclusiones, porque veo a Gemma nerviosa, pero también he empezado tarde y yo creo que me habíais dado un poquito más de tiempo. Pido disculpas, de verdad, pero también puedo deciros, y va por el tema de la conexión urbana-rural, porque empieza a haber también, junto a esos recursos naturales, un cambio de mentalidad. Hace unos años, rural, paleto, cateto, obsoleto, ahora no. Eso hay que aprovecharlo, pero tampoco puede ser el lugar de ocio para el habitante urbano. Y ver los urbanitas, el mundo rural, como si fuera una poesía de vida. Es un territorio que quiere vivir a través de una economía productiva, un empleo, una generación de riqueza donde sus recursos se vean reconocidos. Y paso ya para terminar a modo de conclusión. La dimensión económica ambiental integrada y no sectorializada es imprescindible. Y esa dimensión económica ambiental que se vincula a transición ecológica de acuerdo con el Pacto Verde tiene que crear valor añadido local. No podemos reproducir territorios abastecedores a territorios consumidores, ni territorios ganadores con territorios perdedores. No disociar nunca la transformación económica del modelo territorial. Las ciudades intermedias en conexión rural tienen que ser el fundamento de la jerarquización frente a un modelo territorial desequilibrado y concentrado, y de la confrontación de políticas a la integración. Y termino con una defensa a ultranza de las políticas públicas. Y cuidado ahí a esa confrontación que se establece ahora entre neoliberalismos, bajada de impuestos, pero luego reclamamos servicios, actuaciones, infraestructuras del Estado. Si queremos tener una calidad de vida, un estado del bienestar, una protección de nuestros recursos y una optimización de los mismos, cambio productivo con modelo territorial, las políticas públicas comprometidas son imprescindibles. Por eso defiendo el Pacto de Estado. Cuando un problema, y lo digo en dos palabras, excede a un territorio, a una sociedad, a una ideología, porque aquí estamos hablando de un problema económico y territorial que en España lleva 60 años enquistado. Han pasado diferentes ideologías
diferentes partidos políticos con mucha responsabilidad. Si queremos cambio, tiene que haber, de un lado, responsabilidad de creación colectiva. Igual me da Estado y comunidades autónomas, que hay mucho que decir en los efectos de cómo se han estructurado los fondos de Objetivo 1. Y al mismo tiempo tenemos que ver en ese sentido que tiene que haber un compromiso de futuro que exceda los cambios que en toda democracia que funcione bien deben existir. Los cambios políticos en una democracia, pero con compromisos hechos. Por eso el pacto de Estado lo veo como responsabilidad de todos y compromiso de todos. Apelo también por una integración ministerial y sobre todo también por una integración entre ministerios y consejerías y sobre todo que no se ignore en la gobernanza multinivel a lo local, que me parece fundamental, porque si no, nunca será una gobernanza efectiva. Muchas gracias por su atención.